Hola, hola, queridos colegas y amigos de mi querido México. Agradezco mucho esta invitación de parte de Signis México en la persona de mi querida amiga Beatriz. Ella me ha invitado a compartirles pues un poquito el tema de la crisis de la comunicación y la crisis mediática, en lo que pues yo me he ido especializando poquito a poco a lo largo de mis años de experiencia como comunicadora institucional, primero en la empresa privada y hace 2 años también en la iglesia. Así que bueno, para aprovechar el tiempo vamos a ir al grano. No puedo quedarme para preguntas porque por un tema personal no pude estar en vivo, por eso les comparto este mensaje, pero espero que Beatriz pueda transferirme dudas grandes que existan y que los que estén presentes, pues con experiencia no pudiesen contestar. Entonces voy a compartirles la pantalla para que empecemos pues nuestro tema de hoy, ¿no? Ok. Primero, cuando hablamos de comunicación y crisis, tenemos que hablar de administración de crisis, así como hablamos también de administración de prensa y administración de la comunicación. También cuando hay crisis, lo importante es saber cómo administrar esa crisis. ¿Qué es una crisis? Empecemos por ahí. Me disculpan aquellos que pues tienen mucho conocimiento de experiencia, pero voy a partir de cero por aquellos que pues apenas estén conociendo de la temática. Hay formas de enseñar, ¿no? Y una de las formas más completas, creo yo, que de enseñar y que quede en la memoria es a través de los ejemplos. Entonces, voy a darles un ejemplo de una crisis que sucedió en la iglesia hace algunos años, y que suscitó una película que se llama Spotlight. em, y que fue pues el inicio de una inmensa crisis que todavía no termina en la iglesia y que es la crisis de los abusos sexuales a menores. Este periódico que estaba en Boston, que se llamaba el Boston Globe en Estados Unidos, inició, pues fue el que arrancó con esta explosión de escándalos en el año 2001. Spotlight era justamente el grupo de periodismo investigativo del Boston Globe, por eso así se llamó la película. Y pues ellos a través de este grupo investigativo, a través de conversaciones con víctimas y abogados, encontraron evidencias que sugerían que no solo un sacerdote, sino muchos habían abusado a menores y que la iglesia no había hecho nada por denunciar estos crímenes, porque son crímenes, sino que los trasladaban de una parroquia a otra. Y esto permitía que otros niños, otros menores siguieran sufriendo. Entonces, este documental que les recomiendo que lo vean, que se llama Spotlight, está en YouTube, comprobó que el arzobispo de la ciudad, Bernard Law, sabía de todo el historial de pedofilia de este sacerdote en particular, y que quería, pues se puso a reubicarlo de una parroquia a otra. Y al destapar esto, hacerlo público a través del Boston Globe, pues ahí arrancó la crisis más grande de la Iglesia Católica del último siglo. Aquí vemos, por ejemplo, algunas se ven un poquito pixeleadas, pero es como para dar un ejemplo de cómo presentaban, ¿verdad? Las noticias y cómo acaparaban, pues, este, la parte, las partes principales de los noticieros, en fin. Otro gran ejemplo que no está en Estados Unidos, sino que está en nuestra casa, lo tenemos en Chile, con el caso de Cara Dima, otro pues gran pedófilo también, que ya falleció. Y pues esto fue todavía más engorroso porque el Papa Francisco viaja a Chile, em, y él no tenía la información correcta ni completa de la situación de Caradima y de uno de los obispos, que en Chile también se le acusaba de encubrimiento y ser parte de esta red de corrupción que tenía este Caradima. Así que el Papa
manda a dos investigadores, digámoslo así, del Vaticano, a Monseñor Jordi Bertomeu y a Monseñor Charles Cicluna, y ellos son los que logran descubrir esta red de corrupción y de pedofilia que existía en Chile con un informe de más de 2.300 páginas, con entrevistas, investigaciones, en fin, con pruebas pues, de todo esto. Así que para el Papa fue muy terrible porque cuando él viajó a Chile defendió a este obispo Juan Barros de las acusaciones y resulta que sí era culpable. Así que el Papa, para pues componer todo este mal que sucedió en Chile, invita a las víctimas, a las principales víctimas de Caradima al Vaticano, pide la destitución, pues llama a todos los obispos de Chile, todos le ponen la renuncia, aquello fue terrible, perdón, y pues todo termina con la destitución de al menos 3 obispos. Caradima fue condenado eh, por pedofilia y abuso, sentenciado a una vida de penitencia y oración. Lástima que no fue a la cárcel. En el 2018 fue expulsado de la Arquidiócesis de Santiago, Chile. Toda esta historia está recogida en un librito que se llama Abuso y Poder de las víctimas de Caradima, donde también les recomiendo. Por supuesto que en Chile hubo otra gran crisis cuando las víctimas, estando el Papa en el país y defendiendo a Juan Barros, ellos por otro lado hacen conferencia de prensa para contar su historia. Vamos a ver, en el Vademecum del 2020, este documento que nos regala el Papa Francisco, es decir, como una forma de fácil y clara de saber cómo llevar las denuncias en casos de abuso. Hay unos puntos ahí que tienen que ver con comunicación y que hoy quiero resaltar. No me voy a meter porque hoy no estamos hablando de crisis de abuso, pero sí quisiera que tomemos en cuenta esto y es este numeral 44 que dice quien realiza la investigación previa debe, por tanto, estar atento, tomando las precauciones con este fin, puesto que la buena fama es un derecho de los fieles, que está garantizado también en el Código de Derecho Canónico. Entonces, la buena fama, ¿verdad? Eso es tomar, siempre nosotros al contemplar estrategias de comunicación y administración de crisis, tenemos que tener esto pendiente, la buena fama de las personas. Y miren lo que dice abajo el numeral 45. Cuando se emitan comunicados públicos, es necesario tomar precauciones para informar los hechos, por ejemplo, usando un modo esencial y conciso, evitando anuncios clamorosos y absteniéndose de todo juicio anticipado sobre la culpa o inocencia de la persona denunciada. Recordemos que existe, ¿verdad?, este derecho de la presunción de la inocencia, y que hasta que se haga una investigación y se encuentre al culpable, pues no tenemos derecho a blasfemar y hacer y calumniar a personas haciendo juicios propios cuando nosotros no estamos seguros de lo que está pasando y de si el denunciado tiene una mentira, ¿verdad? De por medio o si realmente es culpable. Entonces, en los que trabajamos en comunicación tenemos que ser extremadamente cuidadosos de la buena fama de las personas y mucho más si somos católicos, porque tenemos también una moral, unos valores cristianos que tenemos que demostrar, ¿verdad? No seríamos comunicadores católicos si difamamos a las personas. Entonces aquí el numeral 46 nos dice que cualquier comunicado público, cualquier afirmación en nombre de la iglesia, instituto, sociedad, a título personal, que pudiera constituir una anticipación de juicio sobre el mérito de los hechos, es importante evitarlo. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, entremos al tema de comunicación y crisis mediáticas. El Papa Francisco nos ha hablado mucho a los periodistas y sobre todo en los mensajes que nos da para las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales.
Nos ha hablado mucho de la coprofilia, ¿verdad? De este deseo de la gente de hablar mal de otros, de ponerlos en mal, ¿verdad? La coprofilia es un concepto todavía más, un poco más sucio, ¿verdad? Porque es el amor como a lo feo, por no decir al excremento, para usar una palabra decente. Pero también nos dice que la desinformación es otro de los pecados del periodista, que es el daño más grande que puede hacer un medio, porque orienta la opinión pública en una dirección quitando la verdad. Y los medios, creo yo, tienen que ser muy limpios y muy transparentes. Los medios de comunicación son constructores de una sociedad. Entonces ya aquí el Papa nos está dando la luz, ¿verdad?, sobre por dónde ir en todo este proceso y es primero transparencia siempre. Ahorita lo vamos a ver. Recordemos, ¿verdad? Aquellos que somos, pues que tenemos formación periodística, ¿cuáles son los factores de atención que les llama, que la prensa toma, ¿verdad? Para sacar una noticia. Bueno, si la noticia es actual, si es un conflicto, si va a causar expectación, si es un descubrimiento maravilloso, si es una hazaña, humorismo también, ¿verdad? A la gente le gusta divertirse, perdón, la magnitud, ¿verdad? Qué tan grande es el suceso, todo lo que es conocimiento, ciencia, prominencia, proximidad, ¿verdad? Cercanía física y mental con la gente, rareza, lo raro también es noticia, sentido humano, aunque cada vez esto es menos, pero bueno, ahí está. Y trascendencia, ¿verdad? Hechos con una repercusión en la sociedad entera. Estos básicamente son los factores que le llaman la atención a la prensa. Y los principios éticos que toda prensa debe tener es verdad y precisión, como lo decía Francisco, ¿verdad? Debemos apegarnos a la transparencia, a la verdad, independencia, ojalá no tener intereses políticos y financieros, esto cada vez es más difícil, equidad e imparcialidad también es muy difícil de encontrar hoy día. Humanidad, no hacer daño a nadie, también, y súper más difícil ahora con las redes sociales, que son un escarnio público. Y responsabilidad, ser capaz de corregir errores, de pedir disculpas, de ser imparciales, de rectificar. Nosotros en Costa Rica tenemos un colegio de periodistas que tiene un código de ética, pero resulta que no se exige para ejercer. Entonces, bueno, pero ahí está. Estos principios éticos yo los estudié cuando fui a la universidad a estudiar comunicación hace muchísimos años, porque tengo 50 años, pero deberían de aplicar todavía. Y recordemos que la función del periodismo es recolectar, elaborar y publicar información relativa a la actualidad. Se le llama todavía el cuarto poder, ¿verdad? En cuanto que es una plataforma que guía a las masas. Es por eso que el periodista tiene una responsabilidad ética grandísima, ¿verdad? En su actividad informativa. Y al final se informa para que las personas tengan su propio criterio y mejorar el funcionamiento democrático de la sociedad. Y en el caso de la prensa católica, pues tenemos todavía algo más grande, que es la comunicación del Evangelio. Entonces, comunicación no es solo esto, la comunicación es más que la prensa, todo comunica, incluso hasta el silencio, por eso cuando administramos comunicación también hay que administrar el silencio, aunque ustedes no lo crean. Entonces, una correcta comunicación es imprescindible para la buena relación entre emisores y audiencias. Por eso es que existimos los comunicadores. La comunicación tiene muchísimas áreas, ¿verdad? Y hoy en día hay áreas nuevas como todo lo que es digital, community management, en fin, todo esto. Pero aquí estamos hablando de crisis, ¿verdad? Y las crisis mediáticas que están relacionadas con la administración de prensa y con las relaciones con los stakeholders o gobierno y otras instituciones. Para eso existe lo que se llama relaciones públicas, relaciones corporativas o comunicación institucional.
Entonces, cada vez que nosotros hacemos esta función de administrar medios y crisis, estamos trabajando en comunicación institucional y específicamente en la reputación institucional. Es necesario para poder hacer esto, capacitarse. No cualquiera lo puede hacer. Hay que tener experiencia. Por algo, las organizaciones mundiales en general pagan profesionales en comunicación que cuidan su reputación y su relación con los medios de comunicación. En el caso de la iglesia, es un caso, pues, es una institución diferente porque cuando se trata de, por ejemplo, del tema de los abusos, aquí ya no importa defender la reputación de la institución, porque aquí lo que todos tenemos que abocarnos a defender es a la víctima y a la justicia, ¿verdad? En el caso del victimario, porque también sigue siendo un hermano enfermo, un hermano que está mal, pero que aún si va a la cárcel no podemos desecharlo como si fuera una basura, ¿verdad? Sigue siendo un hijo de Dios. Entonces, pasamos a las crisis. Ya me quedan poquitos minutos. Una crisis es un evento que amenaza la reputación de una institución, compañía o persona, que va a generar publicidad o comunicación negativa y va a tomar un tiempo extraordinario del equipo directivo para solucionarlo. Se administra la crisis porque hay que hacer un manejo estratégico de la información y las comunicaciones ante situaciones que son esta amenaza a la reputación de una institución y su forma de operar. Entonces, ¿cuáles son mis consejos? Bueno, nunca entrar en pánico, ¿verdad? Esto no ayuda en nada. No se puede comunicar sin estrategia. No salgan a decir nada que no esté planificado cuando estemos en crisis. No se puede amenazar a los medios, ¿verdad? Pero tampoco cerrarles la puerta, ni tampoco darles todo lo que piden. Por eso se hace una correcta administración. Hay estrategias que permiten manejar o administrar la comunicación en momentos de crisis. La solución tampoco es esconderse. Hay que contener la crisis y luchar para que el daño no sea mayor y tratar de recuperar la imagen poco a poco. Las crisis mediáticas generalmente en las compañías, como yo que trabajé en transnacionales, no podían durar más de 3 días y una semana ya era demasiado. Y si duraba más, pues ya amenazaban con echarlo a uno, ¿verdad? Porque si usted no es capaz de detener esto, pues usted no sirve como responsable de la comunicación institucional. Aunque hay muchos factores que obviamente no dependen solo de uno, pero sí esperan que uno sea capaz de manejar la crisis. En Costa Rica, en la Iglesia de Costa Rica, tuvimos en el 2019 una crisis mediática que duró más de 4 meses y generó más de 4.000 noticias negativas. Esto, créanme, que no lo hubiera soportado ninguna otra institución. Y todavía nuestra gente costarricense sigue creyendo en la Iglesia, porque al final la Iglesia pues no es una institución que llevan los hombres, sino que es una es más que eso, ¿verdad? Está fundada por Cristo, la lleva Él, es su cuerpo, ¿verdad? En fin, no es igual a todas las instituciones definitivamente, pero no está exenta de sufrir una crisis. Entonces, ¿cuáles son los efectos de una crisis mal manejada? Bueno, pérdida de confianza es lo número uno, incluso a nivel personal. Pérdida de los clientes o estampida. Esto puede llevar a una institución a la bancarrota. Pérdida de identificación con la institución, en el caso de a lo interno, ¿verdad? De los colaboradores. Caída del valor de las acciones cuando se trata de una empresa. Y para la iglesia, ¿qué sucede? Igual, falta de confianza, sacerdotes con miedo a ser agredidos, gente que deja de ir a los sacramentos, en fin, gente que se aleja de la iglesia, si no están bien formados, ¿verdad? En lo que es la iglesia, pues hay gente que con las malas noticias se va. Entonces, ¿cómo administrar esta comunicación en tiempo de crisis mediática? Y estos son mis consejos un poco basados en la experiencia que he tenido en todos estos años, ya para ir cerrando. Un conocimiento anticipado de un problema que pueda generar una crisis es muy importante. Anticipar. Viene esta noticia,
Ojalá el comunicador siempre sepa para poderse preparar y que no nos estalle sin que estemos listos. Si el problema explotó, no nos avisaron, no sabíamos, no nos atrevamos a contestar a los periodistas sin estrategia. Díganle, bueno, déjeme averiguar, voy a ver qué pasa, en este momento no sé. Es mejor eso a decirle una cosa que va a empeorar la situación. Elegir expertos que asesoren en el tema, internos y externos, y formar un equipo que atienda la crisis. Esto se llama un equipo de la crisis, ¿verdad? Que tiene que tener un líder, un comunicador experto y ojalá haya un abogado y un canonista y estén los obispos o quien tenga que ver con el problema, pero que este equipo sobre todo tenga estos perfiles. Y luego de esto, yo siempre he recomendado convenios de confidencialidad al equipo para que nada se filtre a los medios. Realizar un plan de comunicación por audiencias. Esto es parte de un protocolo de crisis. Hay que tenerlo escrito. Pero es mi recomendación. Siéntese y escríbalo, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica tenemos un modelo y que lo usan todas las diócesis cuando hay alguna crisis. Entonces, ¿cómo comunicar a lo interno, a los sacerdotes, a la gente, a los laicos? ¿Cómo, qué voy a decir a la prensa? ¿Qué voy a decir al gobierno? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a manejar? En fin, ¿cuáles van a ser los mensajes claves que se van a dar a los medios? Y cualquier otra estrategia de comunicación que se requiera según las situaciones. ¿Quién va a ser el vocero? Que esté entrenado, que tenga credibilidad, que conozca, que no meta la pata, ¿verdad? Que no se paralice delante de las cámaras porque aquella presión es muy grande. Esto es importante tenerlo preparado y tener un constante monitoreo de los medios y las redes sociales para saber por dónde van los tiros, ¿verdad? Y cómo nos podemos nosotros defender y cómo podemos salir y manejar la comunicación en este momento. En resumen, hermanos y hermanas, evitar las sorpresas, ser proactivos y adelantarse a los medios. Es muy importante, además, que la comunicación en tiempos de crisis sea transparente. Nunca se atrevan a mentir porque eso sería fatal y la crisis se iría al triple. Equilibrada, ni exagerar ni generar expectativas. Controlada. No se puede comunicar nada sin el equipo, sin el filtro del equipo que está manejando la crisis. Confirmada, teniendo pruebas de los hechos y aprobadas por el abogado y el canonista. Consistente a nivel de la red de voceros, es decir, sin versiones diferentes. No va a salir el obispo por un lado, luego el sacerdote por el otro y luego el periodista por el otro, con cosas diferentes. Todos tenemos que manejar el mismo mensaje. Clara y precisa para no dejar interpretaciones y rápida. Como les dije, ustedes pueden decirle al periodista, déjeme averiguar y ya le digo, pero ese déjeme averiguar no quiere decir que voy a tardar 3 días, ¿verdad? Por eso es que el equipo tiene que estar siempre disponible, hacer un Zoom, como si no estamos cerca, nos comunicamos por los medios digitales y establecemos la estrategia y pa. ¿Quién es el vocero? Vamos a la prensa. ¿Qué le vamos a decir? Y listo. Nosotros decidiremos en equipos si hay un vocero que va a dar una conferencia de prensa, si es un vocero que va a mandar un mensaje a todos los periodistas, si vamos a hacer un video y lo compartimos, en fin, ya esas son una cantidad de estrategias que existen para poder comunicar. Entonces, luego de que ha pasado la crisis, viene un tiempo de recuperación donde tenemos que hacer un análisis de daños, realizar acciones coherentes para demostrar que se quiere mejorar. Es un trabajo que puede tomar años, ¿verdad? Pero hay que adherirse a protocolos y sobre todo cerrar portillos para que otras crisis semejantes no sucedan. El monitoreo debe continuar siempre y la comunicación debe ser como una gota que nunca deja de caer, constante, positiva y llegando siempre a todas las audiencias. El vocero es clave. Es una persona que tiene que estar entrenada, que sea confiable, con credibilidad, con sentido común, prudente. Lo pongo con negrita porque esta para mí es una de las virtudes principales del vocero.
que pueda manejar el estrés y la presión, que conoce el tema y está bien informado de los detalles. Aquí tengo en la foto algunos de los voceros que ha tenido pues la iglesia en Roma. Y pues el contacto con los medios, que no necesariamente es el vocero, pero tiene que ser un comunicador preferiblemente o una persona con las habilidades para relacionarse con la prensa. Una persona que esté siempre en constante relación con los medios, que les facilite la información, que recibe las consultas, que las contesta, alguien muy identificado y leal, porque si filtra información a un periodista o hace un mal manejo de los medios, puede afectar toda la estrategia de comunicación planificada. Entonces, en cuanto a los recursos, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Que se requiere pues un comunicador institucional preferiblemente que tenga una relación cordial con todos y exclusiva con ninguno. Sin embargo, sabe a qué periodista podría dar un tema para que lo guarde y lo publique luego, por ejemplo. Ofrece estrategias de manejo de medios, no hay nada estándar, cada caso debe analizarse en equipo. Se lleva los balazos, ¿verdad? Es la persona que pone el pecho, ¿verdad? Y su función es proteger a los voceros principales para no exponerlos. ¿Cómo ofrecer la información entonces a la prensa? Generalmente son tres formas, ¿verdad? Pues en contexto, cuando usted le dice al periodista, le explica la situación, pero le dice que no publique. El on the record, que es que todo lo que le doy lo puede publicar. Y el off the record, que es información que le doy, pero que no puede publicar. Y realmente hoy en día yo no le doy el off the record a nadie porque me he dado cuenta que no lo sostienen, ¿verdad? Entonces, todavía en contexto funciona, pero el off the record de verdad es bien complicado. Em, Podemos utilizar comunicados de prensa, podemos hacer conferencias de prensa o el uno a uno. A mí me gusta mucho ¿verdad? El uno a uno, porque permite una relación más controlada con la prensa. Pero claro, cuando tengo 100 periodistas y un tema, pues ni modo, ¿verdad? Hay que hacer conferencia de prensa. Y es muy importante que manejemos el derecho de respuesta cuando alguien nos publica algo que es difamatorio. Es importante conocer la ley y saber cómo les podemos pedir y exigir una nota aclaratoria, y también saber en qué momento incluso hasta podemos demandar por calumnias y difamaciones. Recuerden esto, ningún medio es incondicional. No confiemos en ninguno. Actualmente el periodismo secular, pues por supuesto siempre cumplen una función importante, pero yo he notado, ¿verdad? Falta de objetividad, falta de balanceo de fuentes, falta de respetar el off the record, falta de investigar lo que se publica, falta de cambiar el sentido, o sea, más bien cambian el sentido de las comunicaciones según su intención. Y hay siempre una ideología detrás en la mayoría, ¿verdad? Y los periodistas pues tienen que apegarse a esas ideologías. Y en algunos medios, pues entre más amarillista y más likes y comentarios tengan, más exitosa es, aunque sea desinformación. Yo tenía una jefa que decía que el, esta relación con los medios es como un baile de tango, ¿verdad? A pesar de todo, no podemos enojarnos con los medios. Hay que aprender a manejarlos, conocerlos y entender la dinámica, adelantarse a sus estrategias, no darles todo lo que piden, sino lo que consideramos que es importante que se publique. Si los medios ven que nos pueden manipular, la relación está perdida. Los medios deben ver la comunicación institucional como una muralla que protege la comunicación de la institución y que filtra lo que puede o no comunicarse. Y ellos saben cuando hay un profesional colega que está del otro lado, ¿verdad? Y ganándose un salario igual que ellos. Muchas veces hasta hemos sido compañeros en la universidad y nos conocemos, pero nos encontramos al lado de la cancha, ¿verdad? Entonces nos empezamos a respetar entre más profesionalismo haya y transparencia. Hay que plantarse cuando es necesario, ¿verdad? Es decir, no aceptemos gritos, amenazas, manipulaciones, presiones. No podemos agredirlos o tratarlos mal.
o no atenderlos nunca más, ¿verdad? Pero sí podemos decirles que no aceptamos ciertas cosas, ¿verdad? Es común en las empresas querer cortar la inversión publicitaria, por ejemplo, de los medios que publican notas negativas, pero ellos tienen libertad de expresión, así que eso tampoco funciona. Los regalos a los medios, cuidado, tampoco funciona, ¿verdad? Ellos pueden tomarlo como una interferencia a su libertad de publicación y puede ser muy peligroso. Se les pueden ofrecer cosas de valor como cursos especializados, invitarlos a ciertas actividades, pero cuidado con los regalos, ¿verdad? Que les quieran, que ellos interpreten como una compra a su libertad de publicar. Y además, créanme, igual te van a publicar mal. Em, Aquí hay un mal ejemplo de manejo de medios, ¿verdad? Sucedió en Alemania cuando un cardenal alemán fue acusado de un caso de mal manejo de casos de abusos. Según reportan los medios alemanes, se quejan porque la arquidiócesis de Colonia, dirigida por el cardenal, ofreció una sesión informativa, es decir, una conferencia de prensa. Y cuando llegaron los medios, les salió con que tenían que firmar un convenio de confidencialidad para no publicar. Se imaginan, a mí aquí me matarían si hago eso, ¿verdad? Eso es ¿verdad? ¿Dónde estaba ahí la persona que asesoraba al cardenal? Porque obviamente esto jamás, jamás se puede hacer. Recomendaciones finales. Profesionalizar siempre los equipos, ¿verdad? Tener comunicadores, asesoría legal siempre es importante, coordinación nacional o por lo menos diocesana, ¿verdad? Estrategia de comunicación y por nacional y por diócesis. En el caso de México, que es tan grande, pues obviamente por diócesis, aunque yo sé que la SEM también maneja su comunicación, su estrategia. Política de uso de redes sociales es muy importante, adelantarse a los hechos que puedan generar crisis, adelantarse a la prensa, no temerle, no pelearse con ellos, dar la declaración correcta y corregir en caso necesario. Tener una estrategia de redes sociales agresiva, la gente sigue mucho ahora, es la forma de informarse y ahí podemos defendernos a través de nuestros propios medios o sacar la comunicación correcta. Trabajar en la recuperación del daño con rapidez, aunque sabemos que puede tomar tiempo, pero es importante para la gente ver que estamos trabajando en eso y aprender de otros lugares y países que han sufrido lo mismo o peor. Hasta aquí entonces mi presentación. Muchísimas gracias. Si algo les quisiera dejar es, sean siempre transparentes. Eso es algo que nunca va a fallar. Eh, Usar siempre la verdad y sobre todo trabajar en equipo y nunca dejar nada al azar, siempre tener una estrategia. Muchísimas gracias, Beatriz, por invitarme y les deseo una excelente jornada.